En el video de hoy queríamos mostrarles qué tan barato es comprar en Canadá, dónde están los mejores productos, los mejores precios. ¿Les pasa que todos siempre dicen que tienen el precio más bajo? Hemos querido en un mismo día visitar 6 tiendas distintas en Canadá para comparar precios de una lista similar de aproximadamente 20 ítems entre empacados, vegetales, verduras, para saber cuál tiene el precio más barato realmente. En Canadá hay grandes grupos, ¿no?, que manejan distintos tipos de tiendas, de mercados o de supermercados. Uno de ellos es Loblaw, que es una de las más grandes de Canadá. Loblaw maneja lo que es la cadena Loblaws, también Superstore, No Frills, y también tienen otros negocios muy grandes y conocidos en todo Canadá, como es la cadena de farmacias Shoppers Drug Mart. Luego tenemos al grupo de Sobeys, que tiene la cadena Sobeys, también Freshco. Otro grupo es Walmart, que es un grupo americano muy grande y que tiene presencia en casi todo el mundo. También tenemos la cadena de Metro, que tiene Metro y Food Basics. Cabe mencionar que para hacer este comparativo hemos hecho una lista de aproximadamente 20 ítems y hemos tratado de que para que la comparación sea más fácil, todo en la misma unidad. Por ejemplo, el caso de frutas y verduras, los precios están por libras o por kilos o por gramos respectivamente. Llegamos al primer lugar, es No Frills, que se caracteriza por tener precios muy bajos. Ahí, como dice su eslogan, nadie lo superará. Así que vamos a ver qué tal. Si bien tiene un surtido bastante amplio, no hay mucha cantidad de cada uno de los productos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de vegetales o frutas no hay mucho de qué elegir, es una zona bastante reducida, pero sí hemos visto que tiene todo o casi todo lo que buscamos y los productos están frescos, en buena calidad. Muchos de estos tienen precios muy bajos, que ya lo veremos a medida que vamos avanzando. En caso de fresas o uvas tienen precios bastante competitivos. La lechuga no tiene un precio muy bueno si lo comparamos con otras cadenas, pero en general encontramos que el surtido, es decir, lo que podemos encontrar y las calidades están buenas. Ahora vamos a seguir con Walmart y lo que podemos primero apreciar es que es casi un hipermercado, porque no solo tiene comida, ¿no?, sino tiene una sección dedicada de farmacia, tiene artículos para el hogar, electrónicos, ropa, incluso artículos de jardinería, ferretería. Algo que sucede con Walmart y con otras tiendas es que tienen una política de precios fijos para el pollo, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver que hay pollos empacados, ¿no?, y todos tienen el mismo precio. En líneas generales podemos decir que Walmart es una buena opción, tiene buenos precios en cuanto a las pechugas. En los productos empacados también tienen buena selección, es bastante amplio. Es una buena opción, digamos, para comprar en ciertos momentos, ¿no? No tiene de los mejores precios y ya lo vamos a ver luego en la comparación, pero si es que queremos un poco más, ¿no?, que solo la comida de la semana y estamos buscando algo en particular, lo podemos encontrar ahí, ¿no? La siguiente tienda que vamos a ver es Superstore. Esta es parte de la cadena de Loblaw. Ni bien ingresamos vemos que es muy idéntico a Loblaws, ¿no? Es amplio, comenzamos con una zona de comidas al peso, comida lista, una zona muy grande de frutas y verduras, bastante selecto, siempre con stock. Encontramos también una zona amplia, ¿no?, en lo que es pescados, bastante surtido, yo creo que el que tiene más surtido de todos los que hemos visto. Una zona de delicatessen, quesos y jamones y fiambres bastante amplia también. Como pueden ver, aquí tiene una zona de panadería muy amplia, ¿no? Ellos hacen su propio pan. También vemos que en la zona de empacados hay bastantes pasillos, hay incluso un pasillo orgánico. Al igual que Walmart, también tiene otras secciones. Fuera de lo que es comida, tiene una sección amplia de ropa, ya que ellos tienen una marca propia que se llama Joe Fresh. También tienen artículos de cocina, juguetes, de todo. También tienen una zona de farmacia. En el comparativo, esta tienda quedó dentro de una de las más caras. En cuanto al pollo y la carne, no tienen los mejores precios. Lo que sí es que hay bastante stock. Entonces es difícil que uno vaya un día y no encuentre pollo, como si nos ha pasado en Food Basics, por ejemplo, ¿no?, que a veces no hay ciertos cortes de pollo.
Luego pasamos a Food Basics. Ni bien ingresamos a Food Basics, vemos que tiene un diseño bastante sencillo. En el que fuimos en particular, tiene una zona de farmacia. Y algo que pasa y nos ha pasado varias veces es que a veces los precios son muy buenos, pero no siempre encontramos todo de la mejor calidad, al igual que nos ha pasado en Walmart. En cuanto a la leche, encontramos que es una de las más caras de todas las tiendas que hemos visto. Y por lo demás, en cuanto a jugo, productos empacados, precios bastante competitivos, de los más baratas de las 6 que hemos visto. Encontramos todo. Tiene también zona internacional, donde encontramos algunos productos. Por ejemplo, venden guaraná de Brasil, venden Milo y otros productos. En cuanto a vegetales, es de las más baratas, o es la más barata de las 6 que hemos visto cuando hacemos el comparativo por categoría. Como siguiente parada hemos decidido ir a Metro. Ni bien ingresamos, vemos que hay bastante producto. En la zona en la que se ingresa, lo primero es que están las frutas y vegetales. Haciendo la comparativa, en cuanto a vegetales, frutas, entre 10 centavos a 10 centavos va haciendo la diferencia, ustedes ya saben. Y en cuanto a los productos empacados, por lo general sí todos son más caros, incluso comparados que Food Basics. Entonces, en líneas generales, es un sitio que tiene bastante oferta. Por lo general siempre anda más vacío, ¿no? Por el mismo hecho de que es un poco más caro. Pero encontramos algunas cosas distintas. Por ejemplo, encontramos flores. Es una tienda que tiene un buen surtido, tiene algunos buenos productos en su panadería o comida lista para llevar. Entonces es una buena opción si es que la tienen cerca, ¿no? No consideraría hacer el mercado todas las semanas ahí. El último en la lista es Freshco. Y hoy ingresamos, vemos que es un poco similar a Food Basics, ¿no? Que ataca ese segmento. La zona de frutas y vegetales no es muy amplia, pero sí tiene los mejores precios que hemos visto. Nos dimos cuenta en esta visita que por alguna razón había muchas ofertas en Freshco. Casi todos los productos que hemos visto de la lista, coincidentemente y la verdad que sin querer, están en oferta, y esto ha hecho que sea el sitio más barato de los 6 que hemos visto. La calidad que vimos, como pueden verlo aquí en estos videos que estamos pasando, está buena en lo general, ¿no? Hemos comparado ahí varias veces y siempre hemos visto que tanto frutas y vegetales, ¿no? Si bien no hay mucha cantidad, pero lo que hay está en buen estado. Tanto Freshco como Food Basics tienen los mejores precios en nuestra comparación, y creemos que por ello, si es que los tienen en la ciudad donde viven, deberían ir ahí. Llegó el momento de comparar precios entre todos los supermercados. Comenzamos con la pechuga de pollo y vemos que tiene precios muy distintos entre las 6 tiendas. El más caro es Metro, costando 21.14 por kilo, siendo nada recomendable. Por otro lado, Freshco es el mejor al costar 9.21 por kilo, siendo de lejos el más barato de los 6 lugares. En cuanto a la carne molida, Freshco tiene el precio más alto, muy similar al de Walmart, Superstore y No Frills. El ganador para nuestra sorpresa fue Metro, costando 11.99 por kilo. Como pueden ver, hay tiendas con buenos y malos precios y lo iremos viendo luego. En productos empacados, la leche en bolsa tiene un precio uniforme, a excepción de Food Basics, que llega a costar hasta 7.28 por una bolsa de 4 litros. El jugo de naranja también tiene un precio casi fijo, salvo por Freshco, que lo vende a 6.99. El pan integral está a 1.99 en 5 tiendas, excepto Metro, en donde cuesta 2.29. El arroz blanco sí difiere mucho, pero los que mejor vimos fueron Freshco y No Frills a 2.77 y 2.75. Metro es el más caro y por mucho, en donde cuesta 5.54 por kilo. Y si estás buscando fideos, te sugerimos No Frills, donde el kilo de espagueti cuesta hasta $2.22. Las verduras sí difieren bastante. La papa María más barata la encontramos en Freshco, en donde cuesta 1.99 por libra. Y la más cara en Walmart, donde cuesta 4.97, porque la venden en bolsa de 2 kilos, por separado. La lechuga más barata está en Food Basics y Superstore a 3.98 y 3.99 por 3 unidades respectivamente. Y la más cara en No Frills, donde puede costar hasta $6, ya que está $2 cada corazón. La palta o aguacate más barato está en Walmart, donde vale 1.27 por unidad. Y en Metro encontramos la más cara a 2.69 por unidad.
El tomate sí varía bastante y hemos identificado que Freshco y No Frills son los sitios más caros, donde cuesta 2.99 por libra de tomate. En este ítem el mejor es Superstore, que lo vende a 1.99. Y si buscas cebolla roja es muy parecido el precio, pero los más altos los hemos visto en Freshco, Superstore y No Frills. Las frutas tienen precios muy similares en varios establecimientos. La fresa más barata la encontramos en Freshco a 1.77 por libra y la más cara en Superstore a un precio de escándalo de $8 por libra. Si buscas plátanos, tienen el mismo precio en todos lados, a excepción de Metro, que cuesta 0.69 por libra, 10 centavos más que las otras 5 tiendas. En manzanas también vemos precios similares, en donde lo único que llama la atención es Superstore, que los vende a 3.49 por libra, $1 más caro que las demás. Y las uvas verdes son frutas muy caras en general, pero vimos que No Frills tiene un precio imbatible a 0.99 por libra. Sin embargo, Metro cuesta 5 veces más que eso. Bueno, llegó el momento de ver los resultados finales. El total de nuestra lista lo pueden ver aquí. Sumando todos los ítems, respetando las mismas cantidades en unidades, vemos que el ganador es Freshco, en donde la compra total llega a costar $82.31 sin impuestos. Food Basics, No Frills y Walmart siguen en la parte media del ranking, con totales de 92, 94 y 98 respectivamente. Y entre los sitios más caros encontramos a Superstore, con un total de 100.22, y Metro, que resultó ser el sitio más costoso, en donde el total fue de 102.87. Esperamos que esta información les ayude a tomar mejores decisiones al momento de hacer sus compras. Como podrán haber visto, los totales en ciertos casos no reflejan los buenos precios de algunos ítems y todo dependerá de su lista de compras o los productos que están buscando. Además de que si en el día que van hayan buenas ofertas. Nos tomó un tiempo organizar y ordenar toda esta data y finalmente les compartimos la tabla completa para que puedan tomar una captura o ver los datos completos de toda nuestra lista. Y si tienen alguna duda o consulta, por favor dejen sus mensajes. Si les gustó el video, ya saben, pueden dar una manito arriba y los invitamos a suscribirse para ver más contenido nuevo. Así que nos vemos en el siguiente video. Chao.